Buenas tardes, mi nombre es Yesenia Toaza, soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana. Actualmente estoy cursando el sexto semestre en la carrera de Psicología. El día de hoy nos encontramos con el psicólogo Ernesto Flores, quien nos va a ayudar hablando sobre el constructivismo, sobre el paradigma constructivista. Sí, ¿se podría presentar, por favor? Bueno, buenas, soy Ernesto Flores Sierra, un docente acá en la Universidad Católica. Ya hablo del paradigma. A ver, el constructivismo, como ahora se lo entiende, se desprende de la obra principalmente de Vygotsky, ¿no? Que es el gran autor de la psicología histórico-cultural, que es la escuela de pensamiento de la psicología que se desarrolló en la Unión Soviética a comienzos del siglo XX y que luego quizá perdió un poco de peso por asuntos extra científicos, que fueron justamente las varias vivencias políticas que ese país vivió en el siglo XX. Y que eso hizo que la obra de Vygotsky se conozca más bien con fuerza después de la Unión Soviética, tanto en Estados Unidos como en Cuba, que es donde termina de configurarse como un paradigma de la psicología. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se vivía en ese entonces la revolución cognitiva en los años 50 y autores como Brunner y otros encontraron en las tesis de Vygotsky un aval científico por sus planteamientos, ¿no? Por eso los norteamericanos tradujeron las obras de Vygotsky, lo que en ese entonces estaba ya listo para traducir, y en base a eso desarrollaron toda su visión. Entonces, de entrada habrá que decir que la tesis clave del pensamiento histórico-cultural es que nuestro psiquismo es resultado de las condiciones de vida, socialización y educación, que esa es la tesis central de Vygotsky, y que no existe en el fenómeno psíquico nada que sea autístico, como él lo refería en la disputa que tenía con Piaget, y que todos los fenómenos psíquicos, la atención, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, se desprenden de los procesos de socialización. Por lo tanto, los fenómenos psíquicos son primero una relación social y luego pasan a ser un fenómeno subjetivo, que además se manifiesta en cada uno de nosotros con base a nuestra propia historia personal. Por eso es el histórico-cultural, y por eso es que el psiquismo nunca puede desprenderse ni de la cultura ni de la historia, ¿sí? Tanto como sociedad, tanto como especie y tanto como persona. Por eso mismo es que Vygotsky va a plantear una crítica a los modelos de su tiempo, ¿no? Al conductismo, al psicoanálisis, a la Gestalt, al ver que si bien tenían aportes que eran medianamente interesantes, algunos más que otros en opinión de Vygotsky, pero ninguno daba cuenta de esta parte del psiquismo, ¿no? Y justamente por eso terminaban limitándose o solo al inconsciente, o solo a la percepción, o solo a la conducta, y no veían esta integralidad. A las tesis de Vygotsky se sumaría Luria, que es hasta ahora es reconocido como el principal teórico y científico de la neuropsicología, que justamente va a demostrar que el cerebro humano es sistemas funcionales. Entonces, que no es ni zonas, ni es una integralidad en el funcionamiento, sino que son zonas, ¿no? Que se van conformando a lo largo de la vida de la persona, y que la actividad que nosotros realizamos determina cómo se conforman las zonas cerebrales, que son las famosas zonas de Luria, que a veces se conoce incluso así. Pero que con eso demostraba Luria que las tesis de Vygotsky no eran solo una propuesta teórica, sino que tenían un basamento en el cerebro del ser humano y cómo se construye. Y el otro autor es Leontiev, que va a plantear el papel de la actividad y la cultura en el ser humano, y que su desarrollo va a centrarse mucho en el tema de cómo la cultura determina el psiquismo, y la cultura entendida como actividad. Entonces esas tesis fueron muy importantes para la escuela cognitiva, porque en Estados Unidos se da una ruptura en los años 50 entre el cognitivismo y el conductismo, ¿no? Porque el conductismo entra como en descrédito científico en esa época, y las universidades le comienzan a apostar a la visión cognitiva. Entonces Brunner va a traducir la obra de Vygotsky, bueno, no sé si Brunner, ¿no? Pero tuvo acceso a la obra traducida y comienza a desarrollar justamente los planteamientos en torno al hecho educativo, ¿no? Y tanto Vygotsky como luego Brunner van a plantear una crítica a lo que se considera y hasta actualmente está impuesto el aprendizaje, ¿no? Porque nosotros entendemos como que la educación es aprendizaje, pero por la versión de Vygotsky, como le estoy conversando, la educación es mucho más que aprendizaje. Aprendizaje es la repetición de conductas, ¿no? Entonces tú aprendes justamente ciertas conductas e inhibes otras. Y eso hoy día se entiende como que eso fuera la educación, pero el modelo más bien del constructivismo es un modelo que plantea que hay muchas formas de conocer el mundo, ¿no es cierto? Una de ellas es la educación social, y la educación social no solamente es aprendizaje, sino que la educación social son las relaciones que establecemos con los otros, y que de hecho es la principal forma de educación. Luego, además, esto plantea que por lo tanto el conocimiento, la memoria y la atención no son fenómenos aislados, no individuales, sino siempre fenómenos subjetivos. Nosotros desarrollamos la memoria, desarrollamos la atención, el pensamiento creativo en la socialización.
Por lo tanto, todo el proceso educativo es un proceso social, no es un proceso que se remite al individual. Y además es una construcción de conocimiento en tanto y en cuando no es que aprende, sino que todos aportan a la construcción de conocimiento. El docente, los estudiantes, la familia, la sociedad, la cultura. Entonces no es una visión direccional del proceso, como funciona la educación conductista, no que sí se basa en el aprendizaje, sino que es otro proceso. Y donde además hay un elemento que no se suele tomar muy en cuenta, que es el insight, y que es como los teóricos de la Gestalt pensaban que es el conocimiento, es decir, que tú repites experiencias, fracasas en las mismas y en algún momento descubres la respuesta. Pero ese descubrimiento no es un aprendizaje, sino que es justamente un proceso en el cual tú resuelves un problema fenomenológico. Que esto funciona mucho en la psicología clínica, que es mi campo, ¿no? Donde el estudiante en algún momento aprende cómo hacer terapia. Pero no es que yo le pueda enseñar a hacer terapia, yo le puedo decir las normas generales de la terapia, y eso quizás es aprendizaje. Pero el estudiante solo descubrirá cómo hacer cuando esté en el consultorio, asustado, nervioso y no sepa qué hacer, y entonces descubre, ¿sí? Entonces eso, por ejemplo, Vygotsky valoraba mucho de la Gestalt, ¿no? Y por eso él integró a su conocimiento y luego Brunner también lo incluirá. Por eso la metodología constructivista se basa mucho en eso, en la problematización del mundo. Entonces te plantean un problema y tú resuelves. Pero no es que el profesor te pueda enseñar cómo resolver, sino que los estudiantes descubren cómo resolver el problema. Que eso ahora es muy común en medicina, en la metodología que se llama ABP, aprendizaje basado en problemas, por ejemplo. Y que es una de las formas pedagógicas más avanzadas. Y el desarrollo que harán los cubanos es un desarrollo donde se vincula mucho también el papel social y el papel del educador. Porque ellos parten además de una concepción de la época, que era la concepción de la educación y luchas de clases, que está en el texto de Aníbal Ponce, que es un texto clásico de la pedagogía, en el cual plantean que además de esta vinculación social tiene que ver con la transformación. Por eso la pedagogía y la psicología que se desprende de la visión constructivista cubana está más basada en el tema del docente como un transformador social, de la educación como una práctica política y cuestiones así que le van configurando de otra manera. Y eso, y al día de hoy las tesis de Vygotsky siguen desarrollándose, ¿no? Porque luego se encontró que muchos textos de Vygotsky todavía no estaban traducidos al completo. No hace muchos años, será unos 15 años atrás que tenemos la tesis doctoral de Vygotsky también traducida, donde él va a plantear que el pensamiento creativo y artístico es la forma más avanzada de conocimiento humano y que por lo tanto el fin de la educación sería permitir al estudiante crear, por ejemplo, y que la creación basada en el arte, en la imaginación, sería el nivel más elevado de conocimiento y pensamiento. Y Pensamiento y Habla, que también fue traducido íntegramente no hace más de unos 20 años, también Vygotsky llega a la conclusión, por ejemplo, que el ensayo es la forma más avanzada de producción científica, porque en el ensayo se sintetiza la ciencia con el arte. Y Vygotsky tenía esa idea, ¿no? Que al final el tema artístico es como lo más elevado que puede haber en cuanto a construcción de pensamiento, y que no está desligado de la ciencia y que de hecho debería tender allá. Y por eso en los últimos años se han desarrollado algunas metodologías también y críticas dentro de, no sé si llamarlas neoconstructivismo, que plantean, por ejemplo, el papel de la creación y el arte en el proceso pedagógico. Y que eso ahora se estudia mucho en las facultades de pedagogía, ¿no? Pero que es un descubrimiento que deriva de textos que a los últimos años se han encontrado de Vygotsky. Y en cuanto a Luria, que recientemente se tradujeron también unas conferencias, está también el tema del papel que tiene el habla, el pensamiento, el lenguaje y la emocionalidad. Y por eso ahora se considera también como lo emocional un aspecto central de la educación. Y que, como lo digo, no es aprendizaje sino otra cosa, ¿no? Es decir, qué papel juega lo emocional en aquellas cosas que tú descubres del mundo. Y que eso tendría un rol fundamental, pero que antes no se había visto. Pero ahora entiendo que se lo está trabajando justamente por ese descubrimiento. Y eso.